Amigos de BPI TV, establecemos este contacto a esta hora desde una escuela de Ciudad Guayana, exactamente la Unidad Educativa Antonio de Berríos. Vamos a conversar con la concejala Aida González. Hay un tema importante que está afectando a la comunidad educativa, a las escuelas de todo el país. Por una parte, el éxodo de maestros, las escuelas se están quedando sin su recurso humano, sin esas personas valiosísimas encargadas de formar a los estudiantes, y por otro lado está el país que ya ha entrado en las escuelas, la falta de alimentos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, es una situación bien crítica. Hoy estamos en una escuela emblemática, como es la Escuela Antonio de Berríos. Esta escuela tiene 63 años acá en el municipio de Caroní. Y esta fue una escuela pionera en la educación de los jóvenes. Es muy triste que la cantidad de docentes que se han ido de este país hacia afuera, primero por el salario que es demasiado bajo, y segundo por las malas condiciones que hoy en día se encuentran estas escuelas. No tienen baño, las infraestructuras totalmente dañadas, no tienen agua, y aparte de eso, el salario, y por eso es que la cantidad de docentes que se van, niños que inclusive son pocos los niños que asisten a la escuela. La cantidad de niños que debería estar en un salón de aula es de 35 a 40 niños. Hoy en día vemos niños de 14, 13 y 12 niños por aula, que es algo demasiado grave en un país, porque la prioridad es la educación. Esta es una escuela que tiene un comedor durante muchos años. Ese comedor está hoy en día cerrado, lo pueden observar, no funciona como funcionó hace más de 50 años, alrededor de 50 años que funcionaba allí, donde los niños iban a comer allí. Entonces, la situación del país se ha tornado tan crítica en el sistema educativo que los docentes han abandonado el país y los niños ya no pueden ir a clase porque primero no tienen el transporte, segundo no tienen la alimentación adecuada en sus casas, tienen que andar con sus padres buscando la comida, y de verdad que es grave, grave lo que estamos viviendo. Este es un ejemplo de un menú de una escuela. Esto no puede ser arroz y papa sancochada. Esto es algo que es inhumano, o sea, ni siquiera un grano para sustituir la proteína, y eso está pasando en todas las escuelas. Ayer en una escuela en Vista al Sol solamente había pasta, o sea, espagueti, solamente con perejil, cilantro y más nada, porque no llevan las proteínas. Esto ha llegado a un colapso, a un extremo tal que inclusive los niños ven ese tipo de menú y por supuesto no los comen y los dejan, y es peor la situación. Hablando del tema del éxodo de maestros, en cuanto al ausentismo laboral, ¿en cuánto calculan ustedes que sea, por lo menos en Ciudad Guayana? Mira, en Ciudad Guayana alrededor del 60%, y te digo, la zona educativa no dice la realidad. Hoy en día hemos ido a instituciones, el Colegio de Profesores, donde está representando acá los compañeros, han ido a instituciones donde no hay profesor de matemática, no hay profesor de lenguaje, no hay profesor ni siquiera de deporte, porque se han ido del país. Entonces son pocos los profesores que quedan y hay un ausentismo laboral donde la zona educativa no quiere reflejar la realidad de lo que se está viviendo en este municipio. Bien, muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora el testimonio de una representante del Colegio de Profesores. Ya lo decía la concejal, en materias tan importantes, bueno, todas son importantes, pero en áreas tan importantes como matemática, química, pues se están quedando los jóvenes, los estudiantes sin ver esas cátedras, ¿no? ¿Cuán complicado es eso cuando ellos tengan que enfrentar otra etapa de la educación, cuando tengan, por ejemplo, que llegar a la etapa universitaria? ¿Cómo se ve desde el Colegio de Profesores? Mira, desde aquí el Colegio de Profesores, Erika Carvajal, seccional 19, Colegio de Profesores aquí en Caroní, la situación es alarmante, ¿verdad? Que estamos en una crisis bastante fuerte en la parte de educación. Vemos la carencia de docentes en materias tan importantes como matemática, física, en los liceos, la formación. De verdad, estos docentes han abandonado, de hecho, el campo laboral, porque es que tenemos un salario de hambre, no nos alcanza para cubrir las necesidades de nuestra familia. Es necesario que el gobierno asuma su responsabilidad en cuanto a importante tema. La crisis ha golpeado fuerte a las instituciones porque ausencia de alimentación para cubrirlas en los hogares. Los docentes a veces no tienen como
cómo salir, cómo cubrir un pasaje, vamos a los bancos, no nos pagan la quincena completa, aparte que es muy poca, no nos dan el dinero completo. Entonces eso también influye de manera en que no podemos cubrir cómo trasladarnos pues diariamente, y es necesario pues que faltemos a clase o vamos al banco o cubrimos. Tenemos también familia, las personas, los docentes que pagan alquiler, que tienen hijos estudiando, se le hace muy difícil cubrir todas esas necesidades con tan poco salario pues que ingresa, y aparte que no te lo pagan completo, entonces están buscando alternativas, probando suerte por fuera, vendiendo comida en las calles con un título universitario, abandonando la parte urbana para irse al campo, para irse a la parte de aquí, por ejemplo en el estado Bolívar, para la parte minera, o sea, buscando la manera de sobrevivir y sacar adelante a la familia, y por eso estamos viendo el impacto que va a tener esto en las instituciones. También es muy difícil para los docentes con la matrícula tan variante todos los días, porque tenemos ausencia de verdad alarmante. Más del 50% de los estudiantes no asiste porque o no tienen cómo comer o cómo trasladarse, y si están en el salón en las actividades cívicas se descompensan un gran número de estudiantes porque no han cenado o no han desayunado y ya son las 7 de la mañana. Entonces, o no tienen, se les rompió el calzado, sus padres no tienen cómo cubrir necesidades tan primordiales y básicas como esa. Entonces, aparte que no tenemos ya los docentes, los alumnos tampoco están como es debido. En las universidades, bueno, la situación es problemática, más aún. Entonces, los estudiantes abandonan de todas las edades para salir a la calle a trabajo informal, para ayudar en casa a sus padres también. Entonces, de verdad que invitamos a este gobierno nacional a que tome cartas en el asunto. Nosotros los docentes necesitamos un salario digno para poder ejecutar nuestra labor como docentes en las instituciones. Entonces, de verdad que se aboca a esta situación que es alarmante. ¿Qué nos puede decir sobre el tema de la inseguridad, que sobre todo aquí en Guayana, cuando hay un asueto, así sea de 3 días, cuando regresan los maestros, encuentran las escuelas desvalijadas? Ya el gobierno ha decretado un asueto completo de 1 semana. Las escuelas en Ciudad Guayana van a pasar 1 semana solas. ¿Cuál sería el panorama, sin ser profetas del desastre, que ustedes esperan encontrarse el lunes próximo a Semana Santa? Es que fíjate que esta es 1 semana, pero en un fin de semana nosotros llegamos a las instituciones y el poco recurso que se invirtió en cierto momento que se pudo hacer, por ejemplo, un ventilador, papel para cartelera, material instruccional, tú llegas y ya no tienes nada, ni siquiera una hoja de máquina. Entonces desvalijan las instituciones, y cuando hablamos de que llega algo de comida, igual, o sea, no pasa. La mayoría de las instituciones están afectadas, y lo que esperamos para después de Semana Santa va a ser más alarmante, porque vamos a tener unas escuelas más desvalijadas, que con mucho esfuerzo, cuando el docente podía hacer inversiones de su salario, porque no son donativos que como debería ser por el ente, pues por el gobierno. Normalmente son los representantes, la gestión del directivo y el apoyo de los docentes en las aulas que logramos recuperar los espacios. El docente de deporte no tiene el implemento para dar sus actividades deportivas con los muchachos, entonces no tenemos las aulas acorde, y entonces cuando llegamos, aparte del vandalismo, porque destruyen puertas, destruyen ventanas, entonces hay que hacer reparaciones con materiales muy costosos, pues. Entonces el panorama que tenemos para cuando ingresen de las actividades de Semana Santa va a ser bastante gris, porque realmente no tenemos un sistema de vigilancia que conserve las instituciones. Los militares y los salen a cuidar votos. Cuando hay procesos electorales usted ve cómo llega el Plan República, pero cuando llegan estos asueltos así, no contamos con milicia, con ninguna de esas personas que deberían pues de brindar ese apoyo y de resguardar las instituciones, y el gobierno abocarse pues a recuperar las instalaciones como están hoy en día. Entonces, bueno, de verdad que es triste lo que viene. Bien, muchísimas gracias. Yo me voy a despedir con esta imagen. Esta es una cartelera informativa de esta institución, Antonio de Berríos. Aquí dice que el menú probablemente pudo haber sido el menú de ayer: arroz y papa sancochada. Aquí arriba se lee, un agradecimiento a los representantes porque han gestionado el gas y la sal. O sea que tampoco el Estado ha traído a esta escuela ni el gas doméstico para poder cocinar, ni la sal. De manera que entendemos que el comedor estaría funcionando a media máquina. Lo decía la concejala Aida González, hay un ausentismo laboral de por lo menos 60% de los docentes. Y luego una representante del Colegio de Profesores nos hablaba que hay una deserción estudiantil
de poco más del 50%, porque entre otras cosas los estudiantes, los muchachos no tienen ni siquiera para comer, mucho menos para pagar un pasaje o para reparar un par de zapatos si se les rompe, para poder venir a las escuelas. Nosotros con esta información regresamos a nuestra transmisión habitual desde Bolívar. Somos BPI TV, Carlos Zuniaga.